todos y bienvenidos al curso de inglés en educación infantil. Antes de comenzar, voy a copiarme los inicios de Borja Vilaseca porque me representan totalmente. Y os diré que yo no soy ninguna experta, ni en este tema ni en ninguno. Me queda muchísimo por aprender, no os creáis nada de lo que yo os digo y experimentad vosotros. Yo no tengo la verdad ni soy ejemplo de nada y vengo aquí humildemente a compartir mi experiencia como especialista de inglés que un buen día le tocó enfrentarse a dar inglés en infantil sin apoyo dentro del aula y sin tener la especialidad de infantil. Así que ojalá mi experiencia os ayude a no sentiros tan perdidos como me sentí yo aquel septiembre de 2019. Antes de comenzar con el rollete de la legislación, comentaros que impartir inglés en educación infantil al principio me resultó especialmente difícil por dos motivos. El primero, porque no sabía qué sabían y qué no sabían hacer los niños de esas edades, a pesar de ser maestra y de tener un hijo en edad de educación infantil. Pero cómo se trabaja allí era totalmente desconocido para mí. Lo segundo es que el lenguaje escrito en infantil queda totalmente apartado y, por tanto, necesitaba aumentar mis recursos para que fueran motivadores para introducir la lengua oral. Aclarar también que yo no soy bilingüe, tengo un C1 de inglés certificado por la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, pero aún así cometo errores. Cualquier persona se equivoca y ya he entendido que un buen docente no es necesariamente quien mejor acento inglés del mundo tiene. Es una persona que está capacitada para transmitir conocimientos, motivación y sobre todo ganas de aprender. Otro aspecto que quiero recalcar es que todo lo que encontraréis aquí ha sido diseñado para un aula de 25 niñas y niños y con un solo docente. Absolutamente todo lo que veis lo he puesto en práctica y me ha funcionado, lo que no significa que te tenga que funcionar a ti, ni que tengas que ceñirte a ello a rajatabla, ni que no se pueda mejorar. Materiales hay muchísimos y preciosos, pero no todos los contextos escolares son los mismos. En mi caso, por parte del centro, contaba con una tarjeta para fotocopias. No me ponían límite para las copias en color, pero solo tenía eso. Todo lo demás ha salido de mi bolsillo. También os digo que no me importa en absoluto, pues son materiales que allá donde voy me acompañan y que los uso diariamente. Pues bien, dicho esto, quiero hacer un poco de mención a la legislación, que aunque es un poco rollete, considero que es muy importante tener algunas cosillas en cuenta para fundamentar por qué hago las clases como las hago. Os comento, la actual legislación educativa en España indica la necesidad de realizar una primera aproximación a la lengua extranjera en segundo ciclo de educación infantil, pero no establece ninguna pauta común que nos ayude a llevar a cabo esta primera aproximación con éxito y deja en manos de los gobiernos autonómicos su regulación. Por tanto, en el Real Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, encontramos en su artículo 6 que las enseñanzas mínimas de educación infantil están divididas en tres áreas, las cuales son conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes, comunicación y representación. Obviamente, el aprendizaje de una lengua extranjera entraría dentro del área del lenguaje. Entonces, cuando nos vamos a la página 13 de este decreto, encontramos los objetivos propios de este área. Y en concreto, el objetivo 7 dice que el alumnado de segundo ciclo de educación infantil deberá iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. Dentro de los contenidos encontramos en el apartado Escuchar, hablar y conversar la comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. Además, en la Comunidad Valenciana, en el Decreto 4/2018 se marcan ligeramente aspectos muy generales sobre la enseñanza de inglés en educación infantil. Y en el Decreto 38/2008 aparecen algunos objetivos que deben alcanzarse en la lengua extranjera, los cuales os detallo. Descubrimiento del léxico, gramática, entonación, pronunciación y comprensión oral, la escucha y comprensión de cuentos con apoyo visual y o gestual como fuente de placer y aprendizaje, y el lenguaje, audiovisual y tecnologías de la información y comunicación para aumentar el vocabulario y las expresiones y disfrutar de los juegos de lengua. Y esto es todo. Con esta legislación es con la que me tuve que hacer las programaciones de inglés en infantil el curso pasado.
Además, en mi comunidad el decreto establece que es el profesorado de infantil con habilitación en lengua extranjera, es decir, con un B2, el encargado de la docencia. Aunque si el especialista de lengua extranjera tuviera disponibilidad horaria, también podría hacerse cargo. Dicho esto, nos encontramos con nuestros escenarios en los centros. Por una parte, docentes de educación infantil, sin formación didáctica para enseñar una lengua extranjera y con un nivel B2 de competencia comunicativa según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, y por otra parte, especialistas de inglés de primaria sin formación didáctica sobre educación infantil. Opiniones personales a un lado. En septiembre me puse a programar el curso escolar con lo que intuía podía ser una clase de infantil y pensé, va María, que esto no puede ser tan difícil. Pero la realidad supera la ficción y en una clase de infantil todavía más. Para que os hagáis una idea, en septiembre ya le estaba mandando una carta a la profe de mi hijo dándole las gracias por todo lo que había hecho en los 2 cursos anteriores y diciéndole lo mucho que la entendía por ser tan rígida, entre comillas, en algunos aspectos. Que si las zapatillas con velcro, las chaquetas con nombre y cinta, que por favor que ellos puedan abrirse el tupper del almuerzo, que no traigan juguetes de casa al cole. Cuando estás dentro de un aula de infantil con 25 niños y niñas dentro y a tu cargo, cada una en un estadio madurativo diferente, con diferentes necesidades emocionales, cada una con unos miedos, con unas inseguridades, con unas necesidades educativas en la mayoría de los casos aún por diagnosticar y con personalidades tan dispares, cualquier ayuda del exterior es poca. Y desde aquí, mi más sincero reconocimiento a todo el profesorado de educación infantil. Cuando estás dentro de un aula de infantil, empiezas a entender y a aprender muchas cosas, como qué se hace en una asamblea, cómo se organiza el aula, cómo se gestionan los materiales, cómo trabajan por equipos, qué funciones tienen los encargados, pero sobre todo, aprendes a entender a los niños. Es increíble lo que mi alumnado y mis compañeras me han enseñado este curso. No hay máster, carrera, formación que supla la práctica docente y la espontaneidad y sinceridad de un niño y de una niña. No hay mejor autoevaluación que las ganas que reflejan sus caras cuando entras en su aula. Pues bien, como iba diciendo, mi programación anual empezó siendo una cosa, pero acabó pegando un giro de 180 grados. Al principio, todo se me hacía un mundo. Clase para aquí, clase para allá, trastos a cuestas, sin libros, sin pizarras digitales, todo oral. Lo de transportar el material lo solucioné rápido, ya que compré un carrito de Ikea y gracias a que no tengo escalones en mi cole, mi carrito en kilómetros puede tener fácilmente 5 caminos de Santiago ida y vuelta hechos. Casi todos los materiales que elaboro caben en esas famosas cajitas que os enseñaré y luego utilizo plastilina, la cual hay en todas las clases, cuentos que me llevo yo de clase a clase, fundas que también me llevo yo de clase a clase y rotuladores. En muchos sitios me decían ponles canciones de YouTube, pero algo me decía que ese no era mi camino. Y ojo que yo no soy ninguna talibán de las pantallas. Ahora, en mis clases, cuanto menos pantallas, mejor. ¿Por qué? Pues porque las imágenes que vemos en las pantallas son rígidas y los niños no identifican las emociones en ellas. Los niños aprenden fundamentalmente del contacto de tú a tú, de las miradas, de las caricias. Aprenden ya no tanto de lo que les decimos, sino de lo que les hacemos sentir. Aprenden sobre todo, de las emociones. Su corteza prefrontal se forma en función de los estímulos que reciben y a través de las pantallas, por desgracia, todo eso se pierde. Entonces, entre poner una canción de YouTube y a mí, que me gusta mucho la farándula, cantarla yo, pues ya sabéis lo que suelo elegir. Pero no puedo olvidarme de una gran obviedad, y es que en YouTube encontramos un montón de contenido oral realizado por nativos y con un refuerzo visual muy potente, lo cual también puede suponer una enorme ventaja. Total Physical Response, me decían también, que para quien no lo conozca es una metodología en la cual nosotros damos un comando y el alumnado responde mediante gestos. Y eso me parece bien, pero no del todo, porque cantar una canción con gestos está muy bien, pero al final la acaban asimilando como una coreografía. No estoy diciendo que Total Physical Response sea solo eso, pero desde luego no otorga la oportunidad al alumnado de manipular el lenguaje después del silent period. Y era eso precisamente lo que yo quería, además de divertirnos y hacer clases dinámicas con gran cantidad de input y donde el juego, la canción y el movimiento fueran la base. Así que esa fue mi reflexión, la cual me hizo empezar a trabajar como lo hago en la actualidad. Y ahora es cuando llega el meollo de la cuestión. ¿Cómo imparto mis clases? Pues mirad, este curso escolar tengo 3 sesiones por aula. Una de ellas es psicomotricidad, la cual me genera una base muy enriquecida de vocabulario de uso frecuente.
Las otras 2 sesiones son normalmente dentro del aula. ¿Y qué hago ahí? Pues veréis, para explicaros todo esto os he creado 2 carpetas, una para 3 años y otra para 4 y 5 años. Dentro encontráis las programaciones, los vídeos explicativos de las unidades, las canciones y los materiales. Os pido de verdad, de corazón, o más bien os imploro que respetéis el trabajo a la hora de compartirlo, que me ha costado muchísimo esfuerzo de hacer.